Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí de vuelta con Félix Física. Vamos a resolver un problema de un espejo convergente. Bien, vamos a descifrar todas las características de la imagen que se produce y vamos a hacer el diagrama de rayos de esta situación. Siempre comenzamos por leer el problema. Un objeto de 10 centímetros de altura se ubica a 7 centímetros de un espejo convergente, cuyo radio de curvatura es 8 centímetros. Determine todas las características de la imagen y un dibujo aproximado del diagrama de rayos. Si no recuerdas cuáles son las características de una imagen, ingresa aquí al video short que tenemos con todas las características que lleva una imagen y que ahora vamos a desarrollar. Comenzamos por escribir siempre los datos que nos vienen dando por acá. 10 centímetros es la altura del objeto, 7 centímetros es la distancia del objeto al espejo. Lo que vemos por acá, altura del objeto son 10 centímetros, distancia del objeto son 7 centímetros. Y el radio de curvatura son 8 centímetros. Radio de curvatura, 8 centímetros. Muy bien, para poder determinar las características de la imagen necesitamos la distancia a la que se produce la imagen y necesitamos también el aumento del espejo. Al tener estos dos datos ya podemos descifrar cuáles son todas las características. Para poder tener la distancia de la imagen teniendo la distancia del objeto, necesitamos también el foco, ya que vamos a usar la siguiente ecuación. 1 entre la distancia del objeto más 1 entre la distancia de la imagen es igual al inverso del foco. Por ello, necesitamos determinar el foco. El foco lo podemos determinar con el radio de curvatura, ya que el foco es igual a la mitad del radio de curvatura. Como tenemos que el radio de curvatura es 8 centímetros, 8 entre 2 es igual a 4 centímetros. Ya tenemos aquí entonces el foco. Teniendo el foco, ya podemos entonces utilizar esta ecuación, ya que mi única variable va a ser la distancia de la imagen. Primero debo despejar la distancia de la imagen. Vamos a transponer términos. Lo que está sumando que aparece restando del otro lado de la igualdad. Fíjense que en este caso lo que obtengo es el inverso de la distancia de la imagen. Y lo que yo quiero es la distancia de la imagen. Como es el inverso, para poder tener mi distancia de imagen como yo la quiero, normal, debo aplicar el inverso a toda esta expresión. O sea, 1 entre foco menos 1 entre distancia del objeto, que son los datos que yo tengo. Muy bien, sustituyendo entonces los datos que tengo, el foco está a 4 centímetros, el objeto está a 7 centímetros, y a eso aplicamos la operación inversa. Esto me da 9,3 centímetros. Fíjense que como la distancia de la imagen es mayor que 0, es una imagen real. Imagen real. Muy bien, ya tengo una de las características. Ahora vamos con el aumento. Hay una ecuación de aumento que me relaciona la distancia de la imagen con la distancia del objeto, con un signo negativo aquí atravesadito. Muy bien, sustituimos los valores. La distancia de la imagen la acabamos de calcular, 9,3 centímetros. La distancia del objeto es 7,0 centímetros. En consecuencia, el aumento en este caso es negativo y me da, calculándolo, 1,33. Ese es el aumento, sin unidades. ¿Por qué? Centímetros entre centímetros, eso se simplifica, muchachos. Entonces, 1,33. Si vemos, es negativo, en consecuencia es una imagen invertida. Bien, una imagen que va a quedar volteada. Y además, el módulo de esta amplitud, es mayor que 1. Como el módulo de la amplitud es mayor que 1, entonces una imagen ampliada. Bien, una imagen más grande. Esas son las tres características que tengo de esta imagen. Ahora vamos a hacer el diagrama de rayos.
Como vemos, es un espejo convergente. Como es un espejo convergente, sería una parábola así, de ladito. Pero como la imagen es real, va a ser producida por los mismos rayos. Entonces voy a hacer el espejo un poquito más hacia la derecha para que me quede todo bien bonito, aunque igual es un dibujo aproximado. Más o menos cuánto va a ser. Para poder hacer bien mi diagrama de rayos, debo hacer el eje óptico sobre el cual voy a dibujar mi foco, mi objeto y mi imagen. Muy bien. Fíjense algo, el foco está a 4 centímetros y el objeto está a 7 y la imagen a 9,3. Ahí ya puedo más o menos tener una idea. Si coloco por aquí los 4 centímetros del foco, sería el foco. El doble, un poquito menos del doble, sería el punto donde está, que es a 7 centímetros, donde está el objeto. Lo voy a hacer de este tamaño porque el otro va a quedar más grande. Muy bien, la imagen debería quedar más lejos. Aplicando dos rayos principales, el rayo que viaja paralelo al eje óptico y da en el espejo convergente va a converger hacia el foco, hacia acá, y pasa de largo. Bien, en esa dirección. Ese es el primer rayo principal que estamos utilizando. El segundo rayo principal que voy a utilizar, y con estos dos ya sería suficiente para ver dónde queda la imagen, es uno que pasa por el foco. Si pasa por el foco e impacta con el rayo, impactaría más o menos por aquí abajo, rayo que va en esta dirección, hacia el espejo, por aquí abajo, iría paralelo al eje óptico. Fíjense que va a chocar un poquito más lejos. Este punto donde coinciden los rayos reflejados es la imagen. Este sería el objeto y este de aquí abajo sería la imagen, que coincide con las características que ya hemos calculado. Es real, producida por los rayos reflejados, es invertida, el objeto está hacia arriba, la imagen hacia abajo, y es ampliada, es más grande. Con este dibujo aproximado hemos completado este problema. Espero que les guste. Suscríbete, comparte y estudia física muy fácil con Félix Física. Chau.